Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el horario, el lugar que estén viendo este video. Aquí estoy con mi querido hermano y amigo, el querido Chelo Soto, y Placer. lo mismo para mí, un placer gigantesco. Y hoy nos une un tema que para algunos es polémico. Yo he escuchado a católicos que están a favor, muchos protestantes que están en contra, pero bueno, vamos Claro. a hablar del arrebatamiento. Ah, bueno. Y, y le voy a dar el- la palabra a mi querido hermano Chelo que va a arrancar con el tema. Bueno, muy buenas tardes amigos y amigas que ven este video. Espero que hayan tenido una buena finalización de año. Un placer estar con mi hermano Luciano siempre. Siempre es un gusto hablar con él, verlo. Nos convoca un gran tema hoy, que es como mi hermano lo mencionó, que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, de quienes formamos parte de su iglesia. Pero, ¿qué es el arrebatamiento propiamente tal? ¿Qué es ese evento? Es un evento que da inicio a la semana número 70 del profeta Daniel, que corresponde a los últimos tiempos, y que en esencia corresponde a que Cristo saca de la tierra, del mundo, por así decirlo, del mundo terrenal, del mundo físico, a su iglesia. Es decir, la toma para librarla de su ira venidera. Eso ustedes, llevándolo a un lenguaje mucho más común, lo pueden imaginar como que las personas desaparecen. ¿Quiénes son los de la Iglesia de Cristo? ¿Quiénes somos? Algo Eh, así, perdón, mete un pequeño bocadillo. Algo así ¿Sí? los que ven, les gusta el cine, los que vieron a Avengers Endgame, ¿no? Como Thanos chasquea el guante y desaparece. Claro, Y casualmente pero fue, desaparece la mitad de la creación, ¿no? Era la claro. mitad y después vamos a ver que eso no lo sacaron de cualquier lugar. Eso tiene una connotación bíblica. Recuerden que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno y Hollywood es precisamente un nido de satanistas y cuyos directores y ¿cómo se llama cuando los que escriben las películas? ¿Guionistas? ¿Sí? Guionistas, exacto, sí. Los guionistas están también influenciados por fuerzas demoníacas. Entonces, Thanos, ¿qué es lo que hace? Básicamente, chasquea los dedos, los Vengadores pierden, eh, y bueno, el mundo queda en un caos absoluto, la galaxia en sí, el universo. Acá va a ocurrir, guardando las proporciones por supuesto, algo muy similar, pero con un número que es mucho más reducido. Es necesario decir que la iglesia de Cristo es tremendamente selecta. Si ustedes creen que todo el mundo cristiano va a desaparecer, permítanos decirles que están en un error, porque el 90%, no, 99% del mundo cristiano está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás. Dependiendo de sus obras, están negándose al arrepentimiento, negándose a verse a sí mismos condenados en el lago de fuego. Entonces, ¿el evento se va a percibir en el mundo? Sí, porque los judíos piden señales y los judíos y el mundo va a ser testigo de ese evento, pero no va a ser a una escala tan superlativa como Hollywood lo ha querido satirizar, ¿no? Sino más bien va a ser visible, va a ser visible, pero no a ese gran nivel. Eh, Esto causa gran escozor en gran parte del mundo cristiano que señala que, por ejemplo, la iglesia va a atravesar la gran tribulación o que el arrebatamiento no tiene base bíblica, sino que se va a dar cuando Jesucristo venga a poner sus pies en el Monte de los Olivos, etcétera. Lo cierto es que quien desconoce este evento no ha nacido de nuevo espiritualmente, pues el Espíritu Santo guía toda la verdad y hay una serie de versículos bíblicos que nos solidifican el creer en este evento, que es un hecho y está muy pronto a ocurrir. Tenemos una serie de versículos para ustedes, eh, pero antes de entrar en materia es necesario señalar que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, cosa que va a explicar ahora mi querido hermano Luciano. Sí, hermano. Quizás también me gustaría hablar de las vajillas, no vajillas, perdón. Ujú. Eh,
es segunda de Mateo 25, del 1 al 13, porque como dijiste, querido hermano, muchos serán los llamados, pero pocos los que contesten el llamado, dice nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera leer, antes de seguir con eso, esta parte, no sé si te parece, Por supuesto. me parece fundamental. Vamos a leer Ujú, segunda de Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, es lo que quise decir, vasijas, ujú. juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: las que no tienen el aceite, fueron a comprar. Señor, Sí. Señor, ábrenos la puerta, llegaron tarde. Mas él respondió, Marcel respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, un poquito explicando esta parábola, y luego sí, yendo con Lot y en Noé, etcétera, es que, como siempre decimos, aquí lo más importante, porque muchas veces hemos contendido, ¿no?, en los comentarios con algunos católicos, algunas personas protestantes, pero yo tengo una Biblia de Jerusalén, por ejemplo, Biblia católica, Casillero de Reina, Reina de Valera, cualquier Biblia católica. Nosotros no estamos inventando las cosas, o estamos diciendo teorías que nos parecen. Estamos diciendo lo que dice la palabra del Señor, ni más ni menos. ¿No es cierto? Y nos han contendido como si nosotros estaríamos inventando algo. Claro. Y como si, no sé, la vez pasada, que en el video pasado nos habían dicho que como que la salvación se perdía, ¿no? Una Sí. cosa ridícula, o sea, no leen su Biblia. Yo no quiero polemizar ni ir en contra de nadie. Ahí, yo respeto a todo el mundo, pero realmente tienen que saber que ni siquiera en sus propias Biblias está lo que ustedes pregonan. O sea, Así es. hace poco hablé con un católico y me decía que María es la corredentora de Jesucristo. Díganme en qué parte de la Biblia está eso. O díganme en qué parte de la Biblia dice que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. O en qué parte de la Biblia Es dice una que los locura. sacerdotes no se tienen que casar. Y así todo el dogma católico es un invento, que no está ni siquiera en sus propias Biblias de Jerusalén o del Es verdad. Casillero de Reina. Entonces, hay que apegarse a la palabra. Nosotros lo que decimos, lo decimos en base a la palabra del Señor, no a lo que a Así nosotros es. nos parece, con la claridad que dice el Señor. Entonces, aquí habla del aceite. ¿Qué significa con el aceite? Lo más importante, o el versículo más importante para nosotros los cristianos, para poder tener esa salvación gigantesca, tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, al tercer día resucitar, es Marcos 1:15. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero no sirve arrepentirse de la boca para afuera. Es decir, sí, hice la metanoia, me reconozco un pecador, pero bueno, sí, soy un pecador y voy a pecar hasta que me muera, pero sí, creo en Jesucristo. No sirve esas son las vírgenes que no tienen aceite, porque lo dicen de la boca para afuera. Entonces, esas, cuando llegue el día, el Señor les va a decir que no las conoce verdaderamente. El Señor lo que busca es que creamos con fe, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que sintamos lo pecaminoso y miserables que somos, que sintamos el peso de la corrupción que es nuestra naturaleza, que es siempre lo hablo con mi hermano Marcelo y con otros hermanos, es lo más difícil que un ser humano, es el paso verdaderamente de rebeldía y el más importante que una persona puede dar, que es reconocer que es un miserable pecador, que no va a poder dejar de pecar, que es imposible, que somos Nicolás Maquiavelo, que es tan odiado por la gente.
estaba más cerca del reino de los cielos que muchos otros fariseos, que son sepulcros blanqueantes, porque él decía, el Sí, hombre es malo por naturaleza, el fin sí, justifica los es medios, verdad, la naturaleza del hombre es corrupta, es mediocre, es miserable, es es verdad. pésima. Maquiavelo lo decía, es fantástico Maquiavelo, en mi humilde opinión, si es algo, no lo sé, si se arrepintió y creyó en el Evangelio, pero sí era muy consciente de su naturaleza y era muy consciente de la naturaleza de los hombres y de la humanidad, cosa que la humanidad no quiere hacer. No, Así yo es. soy bueno, soy santo, yo no peco, no peco, es imposible. Un Imposible. solo pecado nos condena a toda la ley, como vimos. El día de hoy, amaste a todo el prójimo como a ti mismo, a todo. Hasta tus enemigos lo amaste. Amaste a Dios con todo tu corazón. ¿Estás seguro? No lo hiciste. Bueno, estás condenado al infierno. Es tan sencillo como eso. Para un Dios triplemente santo y perfecto como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es el mismo ser, en diferente personalidad, un solo pecado es algo completa y absolutamente aborrecible, nos vomita de su boca. Así es. Entonces, tenemos que creer con fe en esto, que es lo más importante. Por eso Jesucristo dice, no me quiero ir por las ramas, pero Jesucristo dice, mi yugo es liviano, es fácil de llevar. Porque si yo me arrepiento con todo mi ser, reconozco esta naturaleza, voy a pecar hasta que me muera, hago la metanoia y creo que el Señor Jesucristo tuvo la misericordia, la humildad, la gracia de encarnarse, el Verbo se hizo carne y murió en la Amén. cruz del Calvario por nuestros pecados y el tercer día resucitó. Soy salvo, no importa que siga pecando. Por supuesto que no estamos invitando al pecado. Por supuesto que nos conviene actuar bien. El Señor lo dice. Hijitos míos, dice Juan, guárdense de hacer el mal, de pecar, porque habla también el Señor de la siembra y la cosecha. Nos conviene hacer el bien. Más bien hacemos, mejor nos va en este mundo físico y caído que no es nuestro verdadero mundo, que no es nuestro verdadero lugar. El Señor no nos creó para esto. Nos creó para vivir en su completa y absoluta perfección. El hombre eligió esto. Cuando Adán, Eva le convidó del fruto y comió y el pecado entró y Satanás nos manipuló y nos manipuló. Entonces, el Señor lo que está pidiendo en esta parábola, precisamente, es que creamos con fe. Lo tenemos que sentir como yo estoy tratando de que lo sientan, porque yo así lo sentí. Y es una sensación que realmente lo único que nos queda es arrodillarnos en el piso y llorar, porque sentir lo miserable que somos, lo miserable que es Luciano, que se la pasa pecando, y a pesar de todo el Señor nos amó tanto el mundo que murió por los pecados de todos nosotros, puso su alma por la nuestra para que nosotros no tengamos que ir al lago de fuego. Amén. Amén. Todo es Entonces, amén. esto creo que es muy importante. Y no sé, querido Amén. hermano, si quieres comentar algo o sigo con algún versículo para que comentemos. Algo súper chiquito. En el momento en que se arrepientan, imagínense, háganse un autojuicio y vean qué lado les corresponde. Véanse condenados al infierno. Y vean lo desesperante que puede ser fallecer, abrir los ojos y que los demonios estén bailando, escupiéndote. Lo desesperante que puede ser eso. Eso quiere el Señor. Ese tipo de arrepentimiento. Verse lo desesperante que es estar con demonios riéndose al lado. Eso es arrepentimiento. Eso no más quiero decir a mí. Puede continuar. Bueno, querido hermano, entonces vamos a ver algunos versículos en diferente orden, no importa. Y Ujú. si quieres comentar algo, querido hermano, frenamos y lo comentamos. Un Gracias, hermano. versículo muy importante sobre el arrebatamiento me parece Apocalipsis 3:10, que dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, Amén. esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Aquí sin duda que el Señor habla de a los que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio con todo su ser, de guardarlos de su ira, de la hora de la ira, ¿verdad? No sé si quieres comentar algo, hermano. Así es. Bueno, el Señor aquí está siendo explícito eh, que nos va a guardar de la hora de la prueba. Es decir, la hora de la prueba pudiésemos homologarlo a la gran tribulación.
Ya hemos comentado en videos anteriores lo que corresponde a este periodo espantoso, y el Señor, eh, cuando se han efectuado las dos demandas, uno pasa a ser hijo de Dios. ¿Qué padre quisiera para su hijo dejarlo en un evento tan espantoso? Dios es padre, es nuestro padre, para aquellos que hemos efectuado las dos demandas, ¿cierto? Y el Señor no se retracta de sus promesas no son vanas, no son perecibles, y aquí está explícito que Él nos va a guardar de la hora de la prueba, porque es una hora que está pronta a venir. Estamos, miren, 2024, primero de enero ya, y ocurrió un terremoto en Japón. Esa hora de la prueba ya está por venir. Y aparte, querido hermano, es algunos protestantes, no sé si pentecostales, hay unos. Mi prima, por Ujú. ejemplo, no cree, ella es más pentecostal, quizás, no lo sé, no cree en el arrebatamiento, no lo hace, no dice que no, Wow. que como el hombre, el mal muere en su carne, y cuando somos nuevas criaturas espirituales, que el Espíritu Santo lo sella, la carne persiste, entonces hay que separar el trigo de la cizaña, pero ¿qué sentido tiene morir por los pecados de todos nosotros, darnos vida eterna y después dejarnos para que suframos? Es una cosa que no tiene lógica. Yo, claro, yo me imagino en el cielo, con todo el respeto para el Señor, que Él hace así, que Él hace esta expresión y dice, ay, que nadie paga dos veces por un mismo pecado. Recuerden eso, Exactamente. nadie paga dos veces por el mismo pecado. Y Cristo Y ya lo si pagó por todo, hermano. eso Murió mismo, por todos sí, nuestros pecados. Entonces, ¿por por qué todo, tenemos que darnos a sufrir, a pagar? Es un pensamiento digno, y lamento por mi prima que la amo mucho, digno de un religioso. Soy malo, Señor, peco todos los días. Por favor, dame con el látigo de cuero, porque soy malo, Señor, y tengo que pagar por mis pecados. Eso es despreciar el sacrificio perfecto de cuerpo, así alma y es. espíritu que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es no entender la escritura. Repetimos, no queremos contender contra nadie, pero si es necesario lo vamos a hacer, porque lo que estamos diciendo está en la palabra, en la santa palabra del Señor, la Biblia. No lo estamos inventando. Tengan sentido común, piensen, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad que es que somos unos pecadores, que vamos a hacerlo hasta que nos muramos, y también nos lleva a la verdad de la interpretación de la palabra, que por más que queramos complicarla, es lógica y tiene sentido común completa y absolutamente. Amén, amén, hermano. Y el Señor, bueno, la palabra de Dios también, siguiendo con el tema del arrebatamiento, está explícito en muchos versículos. Quisiera dar lectura a Tesalonicenses. Por favor, Eh, hermano. primera de Tesalonicenses 4 del 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y luego, Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más claro que estos dos versículos? Primera de Clarísimo. Tesalonicenses 4, del 14 al 18, está describiendo el evento del arrebatamiento que va a ser el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel, que no va a pisar la tierra, ojo, Él va a descender, pero es Cristo quien resucita. Entonces, Él va a decirle a los muertos, sube Claro, acá, porque ven. todo esto es antes, estuvimos hablando del Apocalipsis en el video pasado, todo esto es antes del Apocalipsis, es antes de, o sea, De la gran es, tribulación. claro, es antes de la gran tribulación, es antes de que Cristo después vuelva a gobernar con vara de hierro. O sea, esto es Así, antes de que empiece la gran tribulación. así esto es antes. El Señor va a hacer una pequeña parada, por así decirlo, en los cielos y va a arrebatarnos en conjunto con, por supuesto, con aquellos que hayan muerto En en Cristo. Cristo, que hayan obedecido las dos demandas.
que en este momento están en la gloria junto con el Señor, pero el Señor va a resucitarle sus cuerpos. No importa que hayan muerto guardando las proporciones en una bomba nuclear, el Señor es el Rey de Reyes, les va a reconstruir su cuerpo, del polvo mismo, si es que su cuerpo se ha hecho polvo. Y luego el versículo siguiente dice que el Señor no nos ha puesto para ira. Y la gran tribulación es la instancia en la cual el Señor derrama su ira sobre el mundo. De hecho, están las copas de la ira. Y Exacto. acá está explícito que el Señor nos va a sacar de la ira. No nos ha puesto para ira. Nos va a sacar de ahí. Él nos retira. Luego, como ha explicado en sus videos nuestro querido hermano Ulises, eh, va a haber un intervalo de tiempo. No va a ser inmediato. Y luego de ese intervalo viene la gran tribulación. Pero nosotros, la iglesia, no vamos a alcanzar la ira. Quienes seamos arrebatados, no vamos a alcanzar Vamos a no vamos estar. a ver la ira del Señor, ¿cierto? Luego de eso quisiera añadir a Apocalipsis 4:4. Y dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Queridos amigos y amigas que ven este video, ahora hay que decir amigos y amigas, si no nos funan. Eh, los 24 ancianos corresponden a la iglesia de Cristo que ya está en los cielos y ha sido arrebatada. Durante la gran tribulación no se menciona la presencia de la iglesia en ningún minuto. Si usted lee el Exacto. Apocalipsis, es el momento en que está la gran tribulación que inicia, que es con la entrada de este jinete eh, falso en el caballo blanco que representa al anticristo como el usurpador de Cristo, ¿cierto? La iglesia ya no está. Quisiera, hermano, el Espíritu Santo me sopla este versículo que corresponde ahora que hemos mencionado al anticristo. eh, Quisiera mencionar a 2 Tesalonicenses 6:12. Y ahora a vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El anticristo se va a manifestar al mundo, se va a dar a conocer en conferencia de prensa, no lo sé, pero se va a dar a conocer cuando la iglesia sea quitada. La presencia de la iglesia en la tierra en este minuto entorpece, detiene el misterio, o sea, perdón, detiene la Exactamente. presencia del anticristo en la tierra, la detiene. Entonces, para que él pueda aparecer, la iglesia tiene que salir, tiene que ser arrebatada. No sé si quiere añadir algo más, mi hermano. Sí, me gusta, por ejemplo, un versículo que, porque hay como 45, 50 versículos aproximados sobre el arrebatamiento, es mucho, sería muy largo el video si los nombramos Claro. todos, pero por ejemplo, el primero de los Corintios 15, 51, 52, que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiere decir que este cuerpo donde mora el mal va a ser transformado en un verdadero cuerpo espiritual perfecto, ¿no? El Señor los va a transformar a los que Similar seamos al de Cristo arrebatados. cuando resucitó. Exacto. Exacto. Entonces, me parece eh, un versículo muy, muy, muy lindo. Estoy pensando si nos podemos nombrar alguno más. Este, Sí, eh, de hecho está Mateo 24:40 al 42. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Quisiera referirme con respecto a esos versículos que son utilizados por el mundo religioso eh, para decir que es imposible saber el día y la hora del arrebatamiento. Eh, este versículo está en Primera Tesalonicenses 5, del 4 al 11. Dice, escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice? Que para que aquel día no os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos saber el día y la hora. Porque dice acá, en este otro versículo, no sabréis el día ni la hora. Mirad, esto está en Marcos 13, del 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no saben el día ni la hora. El Señor Jesucristo se está refiriendo a que el pueblo terrenal de Cristo, los israelitas y aquellos que están muertos espiritualmente, no sabrán el día ni Claro. la hora, pero el Señor se la va a revelar a la iglesia. Al- Claro, los que se hayan arrepentido con todo su corazón y creído en el Evangelio, Así va a ser es, así. Y de hecho, un poco finalizando lo que no conté, es que fíjense que el Señor en la palabra nos da otros dos ejemplos de cómo fue, ¿verdad? Por ejemplo, Lot ujú, el justo, ¿no? Eh, así es, Lot el justo vivía en Sodoma y Gomorra, que Abraham habló con el Señor y le dijo, no, mi sobrino, si hay cuatro justos, cinco justos, fue negociando, ¿no? Porque cada vez iba aunque sea, si hay 50 justos, y fue negociando hasta que le dijo que se había, creo que eran cinco justos, no quiero, si me equivoco, perdonen, que no iba a destruir la ciudad. Y resultó ser bueno, que envía ángeles y a sacar a Lot, que bueno, la gente de Sodoma y Gomorra querían acostarse con los ángeles. Es una historia bastante tétrica, sí, pero el único justo era Lot. Entonces el Señor enseguida, antes de destruir la ciudad con fuego y azufre, se lo lleva a Lot, lo lleva, y enseguida viene la tribulación. También otra historia de la palabra que pasa lo mismo es Noé. Noé construye el arca, ni viene, entran al arca, empieza a llover y enseguida se inunda todo. O sea, primero, ¿qué hace el Señor? ¿No? ¿Por qué realmente la iglesia va a ser sacada antes de la tribulación? ¿Qué hizo con sus elegidos el Señor siempre? Primero los saca, no los deja no dejó a Lot para que perezca con los demás. Más allá de que si moría su espíritu era salvo, había creído arrepentido, se iba con el Señor. No, lo sacó y vino la destrucción. En el caso de Lot, con Noé, sacó a los escogidos y vino la destrucción. Y así va a así ser es, en el último tiempo. El Señor va a venir como ladrón en la noche, y aquellos que no tienen aceite, que no se arrepintieron y creyeron con todo su ser, con toda su alma, los que se arrepintieron van a saber. En cambio, los otros no, va a ser, decía, en la palabra dice, van a estar casándose, bebiendo, como si nada pasara, como fue en los tiempos de Noé, y de golpe vendrá destrucción repentina. así es, hermano. Quisiera, encontré el versículo que estaba buscando con respecto a que el Señor nos va a avisar a quienes somos su iglesia respecto del día y la hora. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor está dejando en claro que quienes somos su iglesia, quienes tenemos al Espíritu Santo dentro, tenemos que velar. ¿Qué es velar? Leer la Escritura, congregarse con los hermanos, eh, hacer videos, predicar el Orar, Evangelio, orar, orar, hacer la gran comisión y a nosotros se nos revelará este, este maravilloso momento. para que el Quiero Espíritu Santo esté fuerte en nosotros, no esté conscripto ahí todo tímido, todo chiquito, que casi susurra y ni lo escuchamos, ¿no? Tiene ese Espíritu Santo tener aceite, ¿no? Así es, hermano. Quisiera también añadir a 2 2, del 3 al 4, que dice que, bueno, el apóstol Pablo está tranquilizando a la iglesia de Tesalónica, que creía que estas cosas ya habían ocurrido. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que, se refiere a la semana 70 al profeta Daniel, a los últimos tiempos, no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya está la apostasía en el mundo, nadie predica el Evangelio, y se manifieste el hombre de pecado. Aquí esto fue una tergiversación satánica. Quisiera yo hacer un llamado a todos los amigos que ven este video. La Biblia original corresponde a una transliteración hecha por el gran autor Francisco La Cueva,
que él transliteró, él no tradujo, él transliteró, es decir, es, no sabría cómo explicar que es una transliteración, pero va derechamente a lo que está escrito tal cual la Biblia. Y esto es una Claro, tergiversación. El Nuevo Claro, Testamento que estaba en griego. claro, exactamente. Entonces él translitera y existen ciertas palabras cambiadas muy específicamente por Satanás para confundir a la iglesia y confundir también a quienes no son parte de la iglesia. Por ejemplo, esta es una tergiversación donde dice se manifiesta el hombre de pecado, pero la Biblia original dice que se ha revelado el hombre de pecado. Cuando la iglesia, ya sea en forma de visión, en forma de sueño, en forma de, no lo sé, puede ser incluso hasta como un estado de trance, se le sea revelado la identidad de este hombre, que ya nació, entonces vendrá el arrebatamiento. Reitero, Sí, no es y se manifieste el hombre de pecado, porque una manifestación es cuando él se muestra al mundo, diga yo soy tanto, 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 y vengo a salvarlos, y soy su nuevo Dios, no sé, eh, pero no, la iglesia no va a ver manifestarse en esta organización que ya hemos dicho que va a recibir al anticristo, la iglesia no va a ver eso. Sin embargo, su identidad será revelada y se ha revelado el hombre de pecado. Eso dice el original. Y en ese momento la iglesia se va. y qué tremendo lo de la apostasía, ¿no? Porque ahí la gente no entiende qué es apostasía, pero fíjense que el nuevo Dios de este mundo, como dijimos, esto arrancó en el iluminismo, que hablamos de Nietzsche, hablamos Así de es. Hegel, de Kant, de todos estos alemanes, de Voltaire, veo y luego creo, ¿no? Ver para creer. Como hoy en día la gente no cree en el Señor Jesucristo. Le perdió el miedo al Señor, no guarda sus mandamientos. Se ha emancipado de Dios en favor del nuevo Dios de este mundo que es el dinero. Se vive por y para el dinero. El día más importante es cuando se cobra, ¿no? Y la gente no cree en Dios, o sea, predicar el Evangelio ya sería lo de menos. La gente no cree. La mayoría de las personas hoy en día, en la actualidad, sin lugar a dudas, son ateos. Hay muchas personas, no, yo creo en Dios, sí, yo creo, pero bueno, sí, la boca para afuera. Pero después no, verdaderamente no creen, creen en el dinero. Viven en el Así mundo es. por y para el dinero. Es el nuevo Dios materialista de todos. Satanás en De su hecho, máxima expresión. de hecho, voy a aprovechar de buscar acá en mi Biblia que se habla respecto del dinero que menciona aquí mi querido hermano, porque menciona en Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo, eh, capítulo 6 versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, El lo dice. dinero corrompe también está la palabra, exacto. Así es. Entonces ya no es solamente que la gente no es salva, sino que como menciona mi hermano, no cree en lo espiritual, desconoce el mundo espiritual. O sea, si ser salvo ya es tremendamente chocante para quienes somos la iglesia, de pararnos en una plaza y ver cuántas almas no son salvas, más chocante es aún que mucha gente es atea y se rehúsa. Entonces, ¿cuál es el llamado que les hacemos en este video? El arrebatamiento va a ocurrir, este evento viene. Es un evento que está explicitado en muchos versículos de la Biblia eh, y antecede a la gran tribulación. Ya hemos explicado en videos anteriores, y también los que ustedes pueden ver en el canal de nuestro querido hermano Ulises Astudillo, lo espantoso que va a ser ese periodo. No sé si se acuerda usted, hermano, que en el video anterior dijimos que Hitler, Mao Zedong, Stalin, ¿cómo se llama el que venía antes de Stalin? Lenin, toda esa gente y sus dictaduras van a ser así, comparados Claro, con los horrores de la gran tribulación. Entonces, ustedes están en tiempo aceptable, como menciona la palabra del Señor. tiempo de Pueden gracia. ser, así es, pueden ser salvos solamente por la gracia, por creer con fe en el Evangelio que Cristo ya lo sustituyó en la cruz y arrepintiéndose, viendo su alma condenada al infierno, viendo que el mal mora en ustedes, sintiendo esa angustia de despertar en el infierno después de fallecer, de verse a ustedes en la gran tribulación, por ejemplo, huyendo del anticristo, huyendo de sus ejércitos. Eso es arrepentimiento, reconocerse ante Dios como el pecador miserable que somos, que el alma está condenada al infierno ya, porque todos han pecado, basta un pecado nomás, y El creyendo con alma, fe en el Evangelio. el alma que pecar esa morirá.
El alma que pecare, esa morirá. Un pecado, listo. Tu alma quedó condenada al infierno. Tienes que huir de ese castigo. Y ese castigo se huye no con las obras, sino que se huye creyendo que Cristo ya en la cruz del Calvario te sustituyó. Te sustituyó. Ahí tendrías que haber estado tú. Por eso, Tendría que haber estado usted, mi hermano. por eso es un yugo fácil de llevar nuestro Señor. Ya Por quedándonos supuesto. 4 minutos, en esa gran tribulación, toda persona, por ejemplo, no va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, En la mano ¿no? derecha o O en la en la frente. frente. No va a poder comprar ni vender, va a ser un sistema al que nos están llevando con las CBDCs, ustedes saben, el suerito que nos pusieron, el control total, cámaras con reconocimiento facial, todo un sistema de control, los teléfonos ya nos escuchan, ¿no? Neuromodulation, ustedes entienden. Esto no hace más que crecer y va a estar todo absolutamente controlado. Y la única forma de ser salvos es siendo mártires. Y los demonios no van a matarnos de un, al que se quede, ¿no? Y no es que lo va a matar de un y chao. No, lo van a torturar para que se arrodillen y se humillen frente a la bestia y su imagen. Así es. La Si gran no, tribulación. claro, Sí, entonces estamos en tiempo de gracia. Verdaderamente, aprovechemos, hermano. aproveche. Aprovechemos a seguir predicando nosotros el Evangelio para que las personas realmente puedan reconocer, Marcos 1.15, puedan arrepentirse, reconocer que estaban condenadas al infierno por un solo pecado y que Cristo ya murió en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. El tercer día resucitó, creerlo con fe, para que Amén. seamos salvos. Y bueno, ya faltando 2 minutos y medio, te dejo el cierre a vos, hermano. Gracias, querido hermano. Hacer un llamado a nuestros amigos y amigas que ven este video. Durante la gran tribulación, como mencionaba mi hermano, ustedes, si se quedan, si no creen en las dos, si no hacen efectiva su salvación, las dos demandas de Marcos 1.15, ustedes tendrán que ser mártires. Es decir, ser asesinados por la causa de Cristo durante la gran tribulación. Por supuesto, sumado a vejaciones, a torturas tremendas que eso va a significar. Están en tiempo aceptable. Este es su momento. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estos videos seguramente también van a servir a las personas que van a quedar en la gran tribulación, lo cual nos duele en el alma porque la salvación es gratuita y está para todos. Entonces, quiero hacer ese llamado, que se arrepientan, que se humillen hasta el polvo. Eso quiere el Señor y creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. Todas, Y, todas, sin excepciones. Todas las almas quiere el Señor que sean salvas. Lo menciona en su palabra. y sí, Entonces, ¿sí? no, sí, que ya queda un minuto y para cerrar, precisamente qué es eso, nosotros no pertenecemos a ninguna religión, no damos diezmo a nadie, no hay un líder, si bien tenemos un anciano, que es el querido hermano Luis Astudillo, no tenemos un líder absoluto que nos dice qué hacer, qué decir, qué no. La salvación es personal con nuestro Señor Jesucristo, cada uno de ustedes Así tienen es. que arrepentirse y creer con todo su corazón. Eso es Nosotros somos, todo. Sí, así es, no, eso es todo. Muchas gracias y que, bueno, que tengan una muy buen inicio de año y arrepientan si crean en el Evangelio. Gracias, hermano. Siempre un placer estar con usted. el placer es mío. Un abrazo gigante. Nos vemos en el Abrazo, próximo mi video, hermano. amigos y Un hermanos. abrazo, hermano querido. Abrazos.